Desde Amistad Cristiana te ofrecemos esta predicación. Esperamos que sea útil para ti y no olvides compartirla con cualquier persona que piensas que pueda necesitarla. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal si vamos a Lucas? Yo quisiera compartir en esta mañana algo que, de alguna forma forma parte. Lucas 10, ahí a partir del verso 38. Todos conocemos muy bien el párrafo ahí, ¿verdad? De Marta y de María. ¿Cuántas veces no habremos escuchado hablar de ese párrafo y de esa historia y de esa parábola? Bueno, no es una parábola, es una historia real, pero de la que se pueden sacar tantísimas aplicaciones. Si tuviera que ponerle un título a lo que quiero compartir con vosotros, yo diría algo parecido a no la asistencia, sino la presencia. Algo parecido a eso. Porque el Señor me ha estado hablando en los últimos tiempos muy fuertemente de que lo importante, por encima de todas las cosas, es buscar la presencia del Señor. Tiene que ver con eso, básicamente. Es ahí, en la fuente origen, ¿verdad?, donde podemos recibir la fuerza, donde podemos recibir la unción, donde podemos recargar nuestras baterías espirituales para las 1001 batallas que después en este mundo complicado tenemos que librar. Batallas con uno mismo, ¿verdad?, con nuestros propios gigantes, batallas a veces con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestro entorno laboral, aún con nuestro entorno eclesial. Y para librar todas esas batallas, lo único que Dios demanda de nosotros es que nos acerquemos a su presencia, porque solo en su presencia y conectados a la fuente origen podemos recibir esa energía y esa fortaleza para librar las batallas. Entonces, cuando uno lee la historia de Marta y María, es interesante, dice la palabra ahí, verso 38, aconteció que yendo de camino, Jesús se refiere, claro, entró en una aldea que se llamaba Betania. Betania quiere decir casa de higos, casa de fruto, al final. Y llegó a Betania, era una aldeíta pequeña, muy, muy chiquitita, que distaba apenas un par de kilómetros de Jerusalén. Y entonces dice, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero María se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. De manera que si María escogió la buena parte, quiere decir que había dos partes, ¿verdad? La parte de Marta era mala, hermanos. ¿Era malo lo que hacía Marta? No, no era malo. Marta estaba sirviendo al Señor. Es legítimo. Es bueno. Es bueno, pero no es lo mejor. Porque lo mejor es lo que había escogido María. ¿Sabéis qué hacía María o qué hizo María? Literalmente, en base a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra que hizo María? Sentarse a los pies de Jesús. Ahí está la clave. Es buena la asistencia. Es bueno el servicio en los cultos. Es bueno que como líderes en el área en la que tengamos liderazgo, trabajemos para el servicio de la obra del Señor. Es bueno, por supuesto, pero no es lo mejor. Lo mejor es sentarse a los pies de Jesús. Suena bien, ¿verdad? Pero no es fácil. No es fácil. Por muchas cosas, por muchos motivos. De hecho, si a nivel de la sociedad, de aquellas personas que no mantienen una ética cristiana como nosotros, tuviéramos que decirles cuál es su ética o en base a qué las personas de la sociedad no creyentes escogen su ética, pues es muy sencillo. La gente de la sociedad escoge entre lo bueno y entre lo malo.
y ahí toman sus decisiones, pero tú y yo, como creyentes, tenemos el listón mucho más alto. Y tú y yo tenemos que aprender a escoger entre lo bueno y entre lo mejor. Esa es la clave. Sentarse a los pies de Jesús. Esa es una frase utilizada en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, cuando Pablo se nos dice de él que fue instruido a los pies de Gamaliel, uno de los grandes maestros de la ortodoxia judía de aquellos tiempos. Sentarse a los pies de alguien indicaba tenía dos aspectos, ¿no? Por un lado implicaba hacer un alto en el camino, pararse, dejar la actividad diaria, cotidiana y normal y pararse, hacer un alto en el camino. Y por otro lado, sentarse a los pies de Jesús en este caso indicaba la actitud sumisa de alguien con un corazón de discípulo, con un corazón dispuesto a someterse, dispuesto a sentarse, reconociendo que aquel a cuyos pies nos sentamos es de quien podemos recibir todo lo necesario para tener luego, si quieres, ministerios efectivos y todo lo demás, ¿verdad? Por lo tanto, indica hacer un alto en el camino, indica una actitud de discípulo, de aquel que se sienta a los pies de su maestro, como un niño, ¿verdad? Chiquitito que se sienta a los pies de su papi. Un sábado cuando está uno tranquilo en su casa en un día lluvioso y tiene la chimenea encendida y entonces el niño viene a sentarse a los pies de papi. Esa es la idea. Pero claro, nosotros tenemos que escoger lo mejor y no solo lo bueno. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué nos cuesta tanto, hermanos, sentarnos a los pies de Jesús? Porque nos cuesta. Claro, cuando uno lee la Biblia, pues se da cuenta de que la Biblia es un libro que no está escrito en clave occidental. Tú y yo vivimos en Occidente, ¿no? Y Occidente está marcado por un ritmo de vida que para nada tiene que ver con la idea de lo que es Oriente, que es el contexto en el que la Biblia fue escrito. Si tuviéramos que buscar o definir en base a la palabra tiempo, sabéis que en griego la palabra tiempo es o cronos o kairos, ¿verdad? Si tuviéramos que definir cuál es el concepto de tiempo que prima en la sociedad occidental, en la nuestra, evidentemente el concepto de tiempo occidental es cronos, el tiempo lineal y consecutivo que va marcando las horas, los minutos que van pasando. Aquí, en nuestro contexto occidental, todo se mide en términos de productividad, todo va muy a prisa. Hacer un alto en el camino parece que es casi considerado como algo improductivo, como que uno está perdiendo el tiempo. Todo funciona a golpe rápido, de prisas, todo se mide en términos económicos. Se dice de un leñador que un día se fue con su amigo porque tenían que cortar muchos árboles, tenían un contrato y eran leñadores, con el hacha cortaban los árboles. De forma que empezaron a cortar, pero les quedaba muchísimo por cortar y no iban al ritmo adecuado. Entonces uno de ellos pensó que quizá lo interesante era pararse, afilar el hacha y luego continuar cortando. Pero el amigo le dijo, ¿cómo nos vamos a parar? No, perdemos tiempo. Tenemos que seguir cortando. Y el amigo se paró y el otro siguió cortando. Aparentemente la pérdida de tiempo al pararse y afilar el hacha lo que provocó es que el hacha tuviera un filo mucho mayor y que a cada golpe posterior del hacha el corte fuera mucho más profundo. Con lo cual el que se paró y afiló el hacha fue mucho más efectivo que aquel que continuó en el servicio en el que estaba cortando y cortando, ¿verdad? Por tanto, tenemos que aprender a hacer altos en el camino y dejar a un lado nuestra mentalidad occidental donde medimos el tiempo en términos de productividad y de activismo y aprender a imbuirnos del concepto oriental de la palabra tiempo, porque si para el concepto occidental la idea sería la de un reloj, tiempo lineal y consecutivo, la idea del tiempo en Oriente tendría que ver con una brújula que nos marca el destino, el sentido, el porqué del tiempo que estamos empleando. Claro, cuando tú miras el concepto oriental, que es el concepto de la Biblia, de repente te das cuenta de que la multitud de filosofías orientales que nacen en Oriente, todas tienen ese concepto del tiempo
donde todas recogen algo de meditación, de detenerse, de reflexionar, de contemplar, y luego lo extremizan en sus filosofías huecas, vacías y paganas y toda la historia. Pero es legítimo ese concepto oriental de detenerte, de meditar, de reflexionar. El referente bíblico, evidentemente, es cuando de tanto en tanto en los Salmos, ¿verdad?, leemos la palabrita, Sela. Detente, ese es el concepto oriental del tiempo, detente ahí, reflexiona, haz un alto en el camino, párate, pero nos cuesta, porque tú y yo nos paramos y de repente parece que sí, quizá físicamente nos paramos, pero nuestra mente sigue a 100 por hora y leemos o intentamos leer la palabra y nuestra mente está con las 1001 ocupaciones posteriores que tenemos que hacer a lo largo del día y ya el enemigo evidentemente se encarga de que nos paremos físicamente pero no mentalmente, porque el enemigo cuando no nos puede parar nos acelera y nos mete en una rueda de activismo hasta ministerial que no nos permite entender y comprender que si lo bueno es servir al Señor, lo mejor y lo prioritario es aprender a sentarnos a sus pies. Y cada día, hermanos, cada día tú y yo somos atacados con 1001 dardos que tienen el propósito de robarnos la energía, que tienen el propósito de convertirse en parásitos de nuestras almas para privarnos de la energía, de la santidad y de la fortaleza necesaria para poder resistir en los días malos y para poder presentar defensa con mansedumbre y reverencia y para poder ser personas que afrontamos nuestras vidas con garantías de éxito porque estamos conectados a la fuente origen. Y si no aprendemos, al igual que cada día, nuestra vida se va erosionando en un mundo maligno y perverso, como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en la que tenemos que resplandecer como estrellas, como luminares en el mundo. Hermanos, Dios no pide mucho de nosotros, lo pide todo. El 98% de santidad no es suficiente. Dios nos pide el 100%. Y para obtener el 100% de santidad tenemos que aprender a sentarnos a los pies de Jesús. Esa es la clave. Pero nos cuesta porque al enemigo no le interesa que nos paremos. Nos cuesta por nuestra tendencia a vivir bajo una mentalidad cronocrática y nos cuesta por muchos motivos, ¿no? Dice Santiago 1:25 y alude a ese concepto oriental del tiempo donde hay que aprender a pararse, ¿no? Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en todo lo que haga. Pero la condición está clara, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y para mirar atentamente, hermanos, con los 5 sentidos, no nos vale hacer el devocional en el coche, mientras estamos camino al trabajo que empleamos quizá 3/4 de hora. No nos sirve. Que lo haces, hazlo, pero que eso nunca sustituya tu tiempo privado y personal, donde con los 5 sentidos estés buscando la presencia del Señor, ¿verdad? Y cada día lo tenemos que hacer. Ahí no, ¿verdad? No hay excusa. Jeremías 15, fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Ahora bien, ¿recordáis la parábola de las 10 vírgenes? Había 5 prudentes, ¿verdad? Y había 5 insensatas. Ambas, bueno, os pregunto, ¿creéis que ambas tenían luz en las lámparas? Ambas tenían luz, con una diferencia, que 5 habían sido prudentes y se habían preocupado de proveerse del aceite necesario para seguir rellenando sus lámparas, y 5 fueron insensatas. No se tomaron el tiempo de proveer el aceite necesario para que la lámpara siguiera encendida, y al final, cuando les faltó y tuvieron que irse, el novio llegó y no estuvieron allí, ¿verdad?
Hermanos, la llama, la luz, es lo que Dios nos concede sin ningún esfuerzo por nuestra parte. Eso es el regalo eterno de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Pero el mantenimiento y la provisión necesaria del aceite para que la llama siga encendida es única y exclusivamente responsabilidad de cada uno de nosotros. El mantenimiento de la llama nos compete a ti y a mí solo cuando aprendemos a sentarnos a los pies de Jesús y recibir el aceite santo necesario para que la lámpara de nuestra vida no se apague. Y las lámparas orientales eran bien interesantes. Sabéis que eran las más humildes, al menos, eran de barro y tenían el cuenquito para el recipiente, para el aceite, y luego tenían una mecha, que en las casas más pobres era una mecha de trapo. Claro, mientras la mecha se mantenía impregnada con aceite, aquello daba luz y de lujo. Pero cuando faltaba el aceite y la mecha no tenía aceite para quemar, ¿tú sabes lo que empezaba a quemar? La propia mecha. ¿Y tú sabes qué echaba en vez de luz la propia mecha? Humo, qué diferencia, ¿verdad? Cuando la llama de nuestras vidas se encuentra sin el aceite de la unción, empieza a quemar la propia mecha. Y el humo que produce tiene que ver con las obras de la carne. Porque cuando el fruto del Espíritu no está en nuestras vidas por el aceite de la unción, lo que empieza a producir son las obras de la carne, celos, pleitos, iras, contiendas, cualquier tipo de humo, que evidentemente es todo lo contrario a la luz de Cristo, que tiene que alumbrar en nuestras vidas. Estar en la presencia. Esa es la clave, hermanos. Aprender a sentarnos a los pies de Jesús. Cuando uno analiza, a vista de pájaro, evidentemente, ¿verdad? Cuando uno analiza la historia de la relación de Dios y su pueblo, se da cuenta de que Dios es siempre, hermanos, un Dios de presencia. Siempre es un Dios relacional. De hecho, la primera pregunta que nos lanza la Biblia es Dios buscando al hombre, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Esa es la primera pregunta de la Biblia. Y es muy interesante, ¿no? Porque puede tener multitud de respuestas. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? En los problemas interiores que enfrentas. ¿Dónde estás? En los gigantes que hay ahí frente a tu vida. ¿Dónde estás? Es una pregunta existencial y es la primera pregunta de un Dios preocupado en restaurar una relación con el hombre y con la mujer que se habían perdido. Cuando ese, iba a decir intento, en Dios nunca es un intento, cuando ese proceso por el cual Dios intenta acercarse al hombre se va completando, tenemos toda la historia de la relación de Dios y del hombre, donde lo primero que vemos es que el hombre también por la vía religiosa intenta acercarse a Dios. Y ahí están las primeras ofrendas de Caín y Abel, que ya de paso nos lanzan los dos caminos por los que iba a derivar a lo largo de la historia los dos tipos de adoración debida a Dios. Una era la adoración religiosa, esta era la de Caín, ¿verdad? Que era por obligación, había que ofrecer una ofrenda. Y ahí viene toda la vía religiosa, ¿no? Todo lo que sería la vía de la adoración por imposición, por religión, por ritualismo. Y luego está Abel, que ofreció de lo mejor, la adoración devocional, la adoración sentida de corazón, que derivaría por la línea adecuada, ¿no? Posteriormente, Dios decide ir acercando su presencia al pueblo que él había escogido. Y entonces tenemos en la época de los patriarcas, todos esos de Job, Abraham y demás, tenemos que la adoración se va completando y ya se hace en los lugares altos, por aquello de que un altar, que significa lugar alto, tenía que ponerse en la cima de los montes, simbolizando que uno estaba más cerca de Dios y más alejado de todo lo que tenía que ver con el mundo y con la carne. Y mediante los sacrificios se va completando el acercamiento de Dios hacia su pueblo, porque Dios buscaba siempre instaurar su propia presencia en medio de aquel pueblo. Y en ese proceso, dando un saltito, llegamos al tabernáculo, ¿verdad? La palabra tabernáculo quiere decir habitáculo, tienda de reunión.
Y entonces Dios decide acercarse, seguir acercando su presencia al pueblo, y entonces llega la época del tabernáculo, donde está todo el sistema sacrificial tan complicado que tenía que cumplirse en el Antiguo Testamento. Y es muy interesante, hermanos, porque absolutamente todos los símbolos y todos los tipos del Antiguo Testamento, todo el sistema ritualista y sacrificial apuntaba única y exclusivamente al sacrificio expiatorio de Cristo, un día profetizado en la cruz y que nosotros ya podemos disfrutar. Entonces, cuando un israelita en el ámbito del desierto se encontraba o plantaban todas sus tiendas y el propio recinto del tabernáculo, la historia era muy interesante. Por eso en Juan capítulo 1, cuando habla de Jesús, dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó, puso su tienda, su presencia en medio nuestro. Esa es la idea. Entonces, cuando un israelita cometía un pecado, tenía que llegar al recinto del tabernáculo. Y entonces allí compraba, según la gravedad del pecado, una paloma, un corderito, una vaca incluso, y entonces entraba al recinto del tabernáculo, donde la tribu de los levitas, la designada para ministrar en los asuntos del tabernáculo, lo tomaba al hombre y a la ofrenda al animal, y primero se le imponía las manos al animal, y el hombre oraba, como simbolizando que le traspasaba el pecado a aquel animal. Y aquel animal, hermanos, era consumido en el altar del holocausto, con entrañas y todo, era consumido hasta cenizas, eso es lo que quiere decir holocausto. Y aquel olor desagradable y feo subía a la presencia de Dios, simbolizando el pecado que se estaba expiando, la gravedad, la suciedad del pecado. Y entonces cuando el animal se consumía en el altar, el levita llegaba a la fuente o lavacro, se lavaba las manos y entraba al propio recinto del tabernáculo, que es lo que nos interesa. Entraba al propio recinto. Y dentro del tabernáculo, estaba separado en dos partes, como bien sabéis, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo, separados por un velo, por una cortina de lino, simbolizando o grabada en oro, con ángeles con sus manos extendidas, como guardando la entrada del lugar santo al lugar santísimo. En el lugar santo había un mobiliario compuesto por 3 piezas. Bueno, ¿quién me ayuda? ¿Recordáis qué había en el lugar santo? ¿Qué 3 muebles? No, el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. En el lugar santo había una mesa con 12 panes, uno por cada pueblo de Israel. ¿Qué más? Había el candelabro, que era la menorá, un candelabro de 38 kilos de oro puro labrado a mano, y luego estaba el altar del incienso. Era un pequeñito altar sobre el que continuamente se quemaba incienso y que ya subía a la presencia de Dios, no simbolizando el pecado propio del holocausto, sino simbolizando ya la santidad de Dios. Y entonces el lugar santo tenía un huequecito ahí en las X lonas, había como 4 o 5 lonas de la tienda, un huequecito por el que salía el humo del incienso que llegaba ya a la presencia de Dios, simbolizando la vida de oración. Eso es a lo que compara el incienso en el Nuevo Testamento, a la vida de oración de los santos. El lugar santo, hermanos, es tipo de la iglesia. Representa a Cristo como la luz, como la verdad, como la guía de nuestras vidas. La mesa con los panes de la proposición representa a todo el cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo en general, en sus diferencias, pero en su unidad, porque estaban las 12 tribus allí representadas. Y el altar representa la vida de oración que ha de darse en la iglesia como una condición necesaria para que nos santifiquemos. Qué bueno el culto, hermanos. Qué bueno que el lugar santo simboliza el culto, pero no es lo mejor. ¿Es bueno? Sí. ¿Tenemos que asistir a las reuniones, a los cultos? Por supuesto, pero no es lo mejor. Si tu vida cristiana se limita a la asistencia a los cultos y reuniones de la iglesia, mal asunto. Es bueno, pero el aceite necesario para mantener viva la llama espiritual de tu vida solo se puede obtener en la privacidad de tu casa, sentándote a los pies de Jesús. Esa es la clave. Hace años había un cassette, cuando se llevaba aquello de los cassettes,
que era de el hermano José Borrás. ¿Quién recuerda, verdad? Ya está con el Señor. Y entonces el cassette se titulaba, ¿cómo se titulaba? ¿Recuerdan? Del monasterio, bueno, a lo mejor yo soy un poco mayor ya, ¿no? Tanta juventud aquí. Aquel hombre era un sacerdote que se había convertido a la fe evangélica y bueno, tenía su historia. Se titulaba Del monasterio al ministerio, porque él venía del ámbito católico como cura, del monasterio al ministerio. Pero tú y yo, en este proceso de acercarnos a la presencia de Dios, también tenemos que saber ir del monasterio al ministerio. Monasterio quiere decir lugar de soledad. Monasterio quiere decir lugar de soledad. Y ministerio, dentro del ámbito judicial, se opone a magisterio. Magisterio implica un magis, es el oficio de los jueces, de los magistrados, los que están por encima del pueblo para legislar. Y se opone a ministerio, que implica un minus, al servicio del pueblo. Esa es la idea de ministro, de ministerio, al servicio del pueblo. Pero para estar al servicio del pueblo, y ahora hablo más bien a los líderes, a aquellos que tenéis responsabilidad en algún área ministerial, para estar al servicio del pueblo, primero tenemos que aprender a estar en el monasterio, en el lugar de soledad, sentándonos a los pies de Jesús y recibiendo la energía y la fuerza necesaria para luego poder ir al ministerio, al trabajo, al servicio. Entonces el lugar santo, hermanos, es bueno. Claro que sí, pero no es lo mejor. De manera que cuando todos los tipos del tabernáculo y del Antiguo Testamento tienen su perfecto cumplimiento en la obra completada de Cristo, uno de los milagros más grandes que se produjo cuando Cristo muere, ¿cuál crees que es? Se produjeron unos cuantos, ¿no? Pero a nivel... Correcto, hermanos. Se rasgó el velo del templo. Aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió. Y tú sabes que en aquellos tiempos, en los del Antiguo Testamento, solo una vez al año, en el día de Yom Kippur, el día de la expiación, podía entrar y solo el sumo sacerdote para ofrecer una ofrenda por los pecados de ignorancia del pueblo, por aquellos pecados de los cuales el pueblo ni siquiera era consciente y había que ofrecer un sacrificio. Y una vez al año, en ese día especial, entraba el sumo sacerdote, traspasando el velo, ¿verdad? Y llegaba a la misma presencia de Dios, simbolizada en el arca del pacto. Un arca de madera de acacia recubierta enteramente de oro, tapada con el propiciatorio, sobre el cual de nuevo había 2 ángeles, 2 querubines, con las alas extendidas, simbolizando que guardaban y velaban la mismísima presencia de Dios. Y cuando Cristo muere, por un milagro de la gracia divina, tú y yo somos constituidos sumos sacerdotes con pleno derecho a traspasar el velo del templo. Bueno, ya no. Traspasarlo no, ya no está, ¿verdad? Para entrar a la misma presencia de Dios y poder sentarnos a los pies de Jesús. Ahora, ¿tú sabes qué había dentro del arca del pacto? Había 3 cosas. La vara de Aarón, una muestra del maná y las tablas de la ley, correcto. Esos 3 objetos estaban dentro del arca del pacto, que simbolizaba la mismísima presencia de Dios. El maná, hermanos, tenía que ser cogido cada día. Mientras el pueblo de Israel peregrinaba por el desierto, al igual que tú y yo peregrinamos por el desierto de esta vida, tenemos que recoger el maná cada día y sin excusas. Porque el pan recalentado no nos sirve para mañana, porque criaba gusanos si uno pretendía coger algo más para el día siguiente. Nosotros como creyentes, en la sequedad y el desierto de esta vida, hermanos, tenemos que recibir el maná del cielo, el maná espiritual, cada día y sin excusas, para recibir los nutrientes que nos hagan capaces de afrontar las dificultades del camino hasta que lleguemos a la tierra prometida, cada día. Por tanto, dentro de la presencia de Dios, el maná nos habla de que tenemos que acudir a la fuente y recibir el alimento espiritual cada día. Nosotros tenemos un pequeño devocional, no el personal, que lo tenemos individualmente, sino el familiar después de la comida, porque se nos da de forma muy natural, ya que estamos sentados a la mesa, el sacar la Biblia y compartir algún que otro versículo, ¿no? Y últimamente tenemos la tendencia a decir, bueno, ¿dónde has comido hoy, no?
Y entonces, la primera vez, recuerdo que Noel dice, papá, yo hoy comí en Isaías. Y yo le dije, no, hijo, eso es el restaurante. ¿Qué has comido en el restaurante de Isaías? Hay 66 restaurantes donde podemos ir a comer cada día. Y me dice, papi, bueno, en Isaías, mira, comí esperanza y comí gozo. Digo, qué bueno, hijo, qué bueno. Y el maná espiritual al que Dios nos llama cada día se compone de 66 restaurantes con 66 menús diferentes para que podamos acudir ahí y recibir ese alimento, esos nutrientes. Fueron halladas de mí tus palabras y yo las comí, Jeremías 15, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de corazón. Y después estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley, hermanos, en la presencia de Dios simbolizan que todo creyente, frente a un mundo sin valores, sin ética y sin moralidad, tenemos que tener justamente eso, una ley, un código de honor, unos valores por los que regirnos en el día a día. Las tablas de la ley simbolizan el código de honor y los valores que todo cristiano que bebe de las fuentes de la Biblia tiene que tener para saber enfrentarse a los 1001 problemas éticos que se va a enfrentar en el desierto y en el ambiente maligno de esta sociedad. Y la vara de Aarón, ¿sabéis de qué árbol era? Era de almendro, era de almendro. Yo vine en el AVE y ahora me voy a las 3, si Dios quiere, a Sevilla. Fíjate que estamos apenas en el mes de febrero. Y cuando tú viajas por ahí, va al AVE por los campos y demás, ya se ven en plena floración los campos de almendros, bellísimos, de flores blancas y rosas, porque el almendro es el primer árbol que florece, anunciando la inminente llegada de la primavera. Y cuando uno aprende a estar en la presencia de Dios, a recibir el maná espiritual para cada día, cuando uno aprende a tener un código de ética, de moral y un sentido de lealtad hacia su Dios y en cada uno de los asuntos cotidianos de su vida, uno recibe el fruto. La vara de almendro simboliza el fruto temprano, que en nuestras vidas tiene que anunciar a una sociedad sin esperanza, tiene que anunciar que la primavera está cercana. Y esa es la idea, hermanos. Y os digo algo, viajamos mucho, María del Mar y yo, por cualquier iglesia, ministrando en un lugar, en otro, y de un tiempito a esta parte, hermanos, algo está pasando. Las iglesias están creciendo. Y no es que se observen que hay más campañas evangelísticas, más activismo, no. Está habiendo un crecimiento natural que probablemente es fruto de aquellos que en su tiempo sembraron y ahora estamos recogiendo la cosecha. Algo está ocurriendo y la primavera está cercana, hermanos. La primavera está cercana y tú y yo, como la vara de almendro, que anuncia el fruto y la llegada de la primavera, tenemos que evidenciar eso en nuestras vidas, porque tú y yo no seremos conocidos por nuestros ministerios, por nuestros dones, ni por nuestras capacidades. Por sus frutos los conoceréis. De manera, hermanos, que para llevar una vida en victoria, para llevar una vida de santidad, la clave es bien sencilla. Tenemos que aprender a dejar el activismo, aún el ministerial, y sentarnos a los pies de Jesús para recibir de Él el maná espiritual para cada día, para recibir de Él un código de honor, un sentido de lealtad y justicia, y para recibir de Él el fruto que tenemos que dar de comer a otros y que anuncia la llegada de la inminente primavera. ¿Por qué no nos ponemos de pie y finalizamos en oración? Voy a pedirte que cierres tus ojos. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo quiero orar por cada uno de vosotros. Mira, pon tu mano derecha ahí al cielo. Pon tu mano derecha ahí al cielo. Y si tienes la izquierda libre, ponla frente a tu corazón. Mano derecha al cielo y la izquierda frente a tu corazón. Padre, en esta mañana, aquí estamos, ante tu presencia. Y en esta mañana, Padre, reconocemos que necesitamos postrarnos ante ti. Padre, no queremos activismo,
No queremos entrar en la rueda consumista de 1001 actividades. No, Señor, queremos aprender a sentarnos a tus pies. Señor, no sé cómo está la lámpara de mis amados hermanos en el día de hoy. No sé si le falta aceite, si está empezando a echar humo. Tú sí lo sabes, Padre. Tú amas a cada uno de mis hermanos más que nadie en esta tierra. Son creación tuya. Dios mío, que a ninguno de ellos les falte el aceite. Que tu llama viva pueda seguir alumbrando en sus vidas, Señor. Y ayúdanos a tomar responsabilidad para mantener la llama encendida. Señor, cada día somos atacados por 1001 frentes y cada día necesitamos de tu maná, de tu alimento espiritual. Señor, ayúdanos a priorizar como la primera prioridad de nuestras vidas un tiempo especial contigo, donde aprendamos a sentarnos a tus pies y recibir el aceite necesario para que la lámpara de nuestra vida siga alumbrando. Papito, te necesitamos. Ayúdanos a no perder nunca la intimidad contigo, Señor, a anhelar tu presencia como el ciervo brama por las aguas. Señor, ayúdanos a que en los asuntos cotidianos de nuestra vida, en lo laboral, en lo ministerial, en nuestra relación con aquellos que no te conocen, en nuestro ámbito familiar, tengamos un código de honor, unas tablas de la ley escritas en nuestro corazón que nos ayuden a saber conducirnos con excelencia y con lealtad delante de ti. Y ayúdanos también, Padre, a llevar fruto para ti, Señor. Ayúdanos a llevar fruto, porque el tiempo está cercano, Señor. Lo sentimos, el tiempo está cercano, Padre. Se avecina la primavera, donde tú vas a venir reinando con poder y con gloria, y tú quieres que nosotros seamos el fruto temprano que anuncie esa esperanza y la venida del novio. Señor, que nuestra lámpara nunca se apague y ayúdanos a mantenerla siempre encendida como te necesitamos, Padre. Ayúdanos a ser esclavos de ti, Señor, a que ni la autonomía ni la independencia que se promueve desde tantos foros llegue al fondo de nuestra alma, sino que dependamos de todo en ti. Bendícenos hoy, Señor. Ayúdanos a escoger siempre lo mejor, porque cuando escogemos lo mejor, también podemos escoger lo bueno. Y qué bueno estar aquí. Pero cuando lleguemos a nuestros hogares, a la cotidianeidad de nuestras vidas y a la realidad de nuestro cristianismo práctico en nuestros hogares, que allí, Señor, aprendamos a priorizar y a darnos cuenta de que lo primero es buscarte a ti y sentarnos a tus pies. Bendice a tu iglesia en esta mañana, Padre. Llénala del aceite fresco de tu unción para que la llama de amistad cristiana siga anunciando la esperanza. Y tú eres la esperanza. Bendícenos y llénanos de tu paz. En el nombre de Jesús. Amén, queridos. Que el Señor os bendiga.